En esta oportunidad me corresponde hablar de la relación del Poder Judicial con los demás poderes del Estado. Todos los presentes saben que esto es un tema frecuente de debate en nuestro día. Sin embargo, para hablar de esa relación y sobre todo, debería ser que voy a referirme previamente al presupuesto básico que debe vincular entre el Poder Judicial y los demás poderes del Estado. Me refiero, claro está, a la independencia del Poder Judicial. Tal como ha señalado la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Poder Judicial dice que es el más débil, condición que fue magistralmente retratada por el reconocido profesor norteamericano Bernard Schwartz. Dependiente como son sus tribunales, dijo él, para el cumplimiento de su sentencia, de los funcionarios nombrados por el Ejecutivo, inmóviles a su voluntad, sin ningún patrocinio ni control alguno de la bolsa o de la espada. Su poder e influencia descansa únicamente sobre el sentido público de la necesidad de que exista un tribunal al cual todos puedan apelar para hacerse valer y proteger los derechos garantizados. Por la Constitución y por las leyes de la tierra y sobre la confianza puesta en la rectitud de sus decisiones y en la pureza de sus motivos. Como he dicho en anteriores oportunidades, la independencia no es solo una garantía para los jueces, sino también para todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, constituye la quinta esencia de la función jurisdiccional. Puede parecer una obviedad, pero no está de más recordarnos los tiempos que corren. No puede haber magistrados judiciales que se precien de tal si no son independientes. El maestro italiano Piero Calamandrei, en su famoso libro Elogio de los jueces, escrito por un abogado, sostuvo que la independencia de los jueces es un duro privilegio que impone a quien lo disfruta el valor de responder de sus actos sin esconderse tras la cómoda pantalla de la orden del superior. Por su parte, la Corte Nacional, en el caso de Iribarren, estableció que la independencia de los jueces no solo debe ser proclamada, sino respetada por los otros poderes y sentida como una vivencia insustituible por el cuerpo social todo. Por supuesto que esta temática es muy amplia y puede abordarse de diversos puntos de vista. Uno de ellos, en especial relevancia en los últimos tiempos, referido al proceso de selección de los jueces. Tan importante es este proceso que las reformas constitucionales de las provincias anteriores a la reforma de 1994, que ocupó el tema, alentarán un nuevo actor en la vida política institucional de nuestro país, sobre el que voy a detenerme brevemente, y estoy hablando, por supuesto, del Consejo de la Magistratura, consagrado en el artículo 114 de la Constitución Nacional, un cuerpo colegiado y representativo de diversos sectores sociales. Los consejos de la magistratura tienen un rol fundamental en el diseño institucional argentino. Si queremos una judicatura independiente, necesitamos consejos de la magistratura fuertes y cuyo rol no se detenga exclusivamente en el control de los requisitos formales, como la edad, la nacionalidad o la antigüedad en el título, sino también la idoneidad, la formación académica y la conducta de los aspirantes a jueces. En este sentido, el profesor y juez de la Corte Nacional, Carlos Fay, sostenía que el Poder Judicial debe estar integrado por magistrados dignos,
alejado de la interna de círculos o partidos, sin codicia, dotado de inteligencia, talento, vocación, carácter y capacidad de trabajo y conducta moral. Sus cualidades morales e intelectuales aseguran la vigencia de la garantía y preservan la independencia y el prestigio de la justicia. Particularmente las especiales características de la sociedad moderna torna cada vez más imperioso contar con jueces probos, capacitados e independientes. Es ahí donde, reitero, los consejos de la magistratura deben demostrar su importancia, procurando estar a la altura de las circunstancias y la salvaguarda de la integridad y la independencia del Poder Judicial. Están en sus manos. Otra función importante del Consejo de la Magistratura se relaciona con el proceso de remoción de aquellos jueces que no reúnan las altas condiciones que requiere el ejercicio de la judicatura. La depuración del Poder Judicial de aquellos miembros que no honren el cargo para el cual fueron designados constituye una tarea innegable trascendencia y por ello debemos ser inflexibles en cuanto a los estándares de conducta que deben observar los integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, también es necesario velar porque este proceso de remoción no se utilice para fines ajenos a lo que fue concebido, como por ejemplo destituir jueces debido al sentido de su sentencia, o lo que está relacionado con los límites entre el Poder Judicial y el Poder Político. No podemos aceptar que en el marco de un sistema republicano y democrático la persecución de los jueces por los demás poderes, cuando estos no se encuentran conforme con el contenido de la sentencia y si hay desacuerdo con la resolución, en medio de corregirlas o modificarlas, es a través de los recursos contemplados en cada uno de los procedimientos procesales. Más no a través de ignominiosa afrenta a los magistrados. Al respecto, cabe recordar que el artículo 14 de la Ley 24.937, que regula el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamientos Nacionales, en cuanto dispone que queda asegurada la garantía de la independencia de los jueces en materia cuando han sufrido algún proceso de presión, hostigamiento por parte de los poderes políticos, originando en un pronunciamiento judicial adverso al gobierno. En ese caso, la Corte Interamericana consideró necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho, y en especial la del juez constitucional, en razón de la naturaleza de su asunto cometido a su conocimiento. Sin embargo, cabe aclarar que esto no significa que los jueces no puedan responder políticamente por el contenido de su fallo. El reconocido autor Alfonso Santiago Hijo señala lo que ello es procedente cuando la actuación de un determinado magistrado se advierte que ha existido un claro desvío de poder y que ordinariamente se manifiesta tanto en la violación del deber de la imparcialidad propio de los magistrados como en grave, injustificado e inexplicable apartamiento del orden jurídico en el dictado de su sentencia. En otras palabras, esto significa que de modo excepcional es posible apartarse del principio básico que de la irresponsabilidad política de los jueces por el contenido de la sentencia en aquellos casos en que de manera clara y manifiesta se demuestre que la prerrogativa propia de la independencia judicial no ha sido utilizada de acuerdo al fin y para el cual ellas han sido instituidas. Para concluir esta temática, es necesario recordar la jurisprudencia del Tribunal de Enjuiciamiento Nacional, cuyo repaso revela el fortalecimiento de la independencia judicial en el caso Augusto Fierro del año 2000, que explicó que el fin
último de la independencia de los jueces es lograr una administración imparcial de justicia, fin que no se realizaría si los jueces carecieran de plena libertad de deliberación y decisión en los casos que se someten a su conocimiento. También destacó el tribunal que este presupuesto necesario a la función de juzgar resultaría afectada si los jueces se tuvieran expuestos al riesgo de ser removidos por el solo hecho de que las consideraciones vertidas en sus sentencias puedan ser objetables, en tanto y en cuanto, por supuesto, ellas no constituyen delitos reprimidos por las leyes o traduzcan en actitud moral o intelectual que inhabilita para el desempeño del cargo. Por supuesto, es fácil entender que esta cuestión de evitar la remoción de jueces por el contenido de la sentencia se encuentra profundamente ligado con el tema que me conozca hoy. Hoy aquí, la separación de funciones y la relación entre los diferentes poderes del Estado. Debe aclararse que, al contrario de lo que nos demuestran algunos ejemplos de la actualidad, separación de funciones no es sinónimo de sentimiento, ni de confrontación. La división de poderes, vista desde una perspectiva razonable y responsable, implica un deslinde de facultades, un ámbito de decisiones diferente para cada poder, pero en un contexto de colaboración y acompañamiento. Esto quiere decir que, si bien pueden siempre, en el marco del respeto por la diferencia, en mira a buscar soluciones que tiendan en primer lugar al beneficio de la sociedad en su conjunto, a cuyo servicio nos debemos aquellos que nos encontramos ocupando cargas públicas. Julio Lanarte, en su libro Poder Político y Cambio Estructural en Argentina, relata un ejemplo memorable de construcción y funcionamiento de la política de Estado por parte de la Corte Suprema de la Justicia norteamericana. En el año 1936 hubo elecciones presidenciales en Estados Unidos y el país entendió que, más allá de los candidatos y los partidos, lo que en realidad se enfrentaba era la mayoría de la Suprema Corte y la filosofía política del Estado de Bienestar, cuyas medidas habían sido declaradas inconstitucionales. Pero aquel tribunal, las cifras resultaron impresionantes. El gobierno ganó todos los estados menos 2 y obtuvo 523 electores contra 8. El juez Robert tuvo entonces la difícil y tarea y la suficiente valentía de rectificarse ante el país y, acaso sin declinar de sus convicciones, hizo posible que su voto, los fallos, fueron el punto de partida del estado de bienestar. Este anecdótico ejemplo muestra la tendencia actual en la que pasamos de una tajante división de poderes a una más prudente y realista separación de funciones, en cual no todo se piensa en términos de diferenciación, ya que aparecen relaciones y colaboración entre los órganos, nuevas modalidades de control, incluso han interrumpido nuevos actores sociales que han ido adquiriendo cada vez más relevancia, entre lo que podemos mencionar los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y grupos de poder económico. Esta moderna concepción de la separación e integración de funciones cabe preguntarnos cuál es el rol que le cabe al Poder Judicial. Y lo primero que debe aclararse es que en esta cooperación se predica entre los distintos poderes no debe verse como una excusa para la extralimitación en las funciones que son propias de cada uno de ellos. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha advertido que el gobierno de los jueces constituye una anomalía institucional y axiológica. Puede mencionarse como un ejemplo de esta anomalía la declaración de constitucionalidad de una ley, herramienta que muchas veces es utilizada
indiscriminada e inefeciblemente por los magistrados. No puede olvidarse que, tal como lo puso en resalto en innumerable oportunidad de la Corte Nacional, la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye el último recurso al que cabe echar mano. Por el contrario, debe procurarse la interpretación armónica del ordenamiento jurídico. Siempre que ello sea posible, la abolición de una norma por inconstitucional es sin duda una decisión de extrema gravedad que debe tomarse con seriedad, responsabilidad y mesura. Sin embargo, el argumento de la cooperación entre los distintos funcionarios políticos tampoco es aceptable una magistratura que, temerosa de las reacciones adversas que siempre suscita la obligación de una ley o de un decreto, renuncie a los sagrados cometidos que le impone la Constitución en defensa de los derechos de los ciudadanos. En efecto, más allá del acompañamiento que el Poder Judicial debe prestar al desarrollo del plan de gobierno, no debe perderse de vista que también tiene la delicada misión de proteger los derechos de las personas ante los avances excesivos de los demás poderes. Un ejercicio responsable de la judicatura tiene hoy en día calificado especialmente por una particular posición. Los jueces deben lograr con sentido y responsabilidad social la novedosa exigencia de la sociedad moderna, echan por tierra la figura clásica del juez presidente y alejado de la realidad y de las partes. Hoy más que nunca necesitamos magistrados comprometidos, con vocación de servicio y dispuestos a hacer los sacrificios que sean necesarios en aras de brindar un servicio de justicia adecuado a los requerimientos actuales. Remontando el tema de la relación de los jueces con los demás poderes, siempre se ha reconocido que una de las misiones más importantes y más difíciles de los tribunales es la de saber mantenerse en la esfera de sus funciones, procurando no invadir las atribuidas de los otros poderes. Debemos evitar como magistrados cualquier intento de aventurarnos en funciones que no son ajenas y para las cuales no solo fuimos designados, sino que corresponden a otros poderes del Estado. De esta manera, protegeremos los valores democráticos de nuestro país. No debemos olvidar que la función jurisdiccional es una función de reflexión, mientras que la acción corresponde a los poderes ejecutivo y legislativo. Por otro lado, es sabido que el Poder Judicial se encuentra transitando una gran crisis de legitimidad, y que si bien es cierto que la misma se extiende a todas las otras instituciones del Estado, en este caso en particular, lo que estamos viviendo ahora, fundamentalmente por la crisis en la justicia federal, se refiere a la magistratura. Frente a esta situación es lógico que nos preguntemos si el rol que cumple el Poder Judicial en su interacción con los demás poderes no debe modificarse, adoptando una óptica diferente y repensando nuestro papel en la sociedad. En primer lugar, no podemos permanecer indiferentes frente a la crítica, ni rechazar los argumentos que se pongan. Por el contrario, nuestro deber es escuchar las inquietudes de la sociedad y hacer todo lo posible, llevando nuestro esfuerzo y compromiso, para dar una respuesta adecuada y oportuna. Digo adecuada porque no está de manera la solución que tendremos debe ajustarse al problema concreto. Digo oportuna porque es respuesta que debe llegar en tiempo justo, sin dilaciones. La justicia, si llega tarde, no es justicia. Estamos frente a una oportunidad histórica. Podemos reconstruir la función jurisdiccional, moderarla en la medida de los nuevos desafíos, la inclusión de tan postergada perspectiva de género, la atención sobre las cuestiones ambientales de los consumidores, el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, son algunos de los indudables pilares sobre los que debe asentarse el nuevo paradigma de la función judicial.
sobre los que afortunadamente se han dado los primeros avances. Otra cuestión a la que debe prestarse especial importancia si queremos una justicia moderna y eficiente es la llamada cuarta revolución industrial, caracterizada por su tendencia a la automatización, al intercambio de datos, incluyendo temas tales como la robótica, la inteligencia artificial, la cadena de bloques, la nanotecnología, la biotecnología, el Internet de las cosas, vínculos autónomos y computación en la nube. Esto para recordarle al doctor María Lara. Pero no solo el derecho de fondo se ve interpelado por la problemática de la modernidad, también el derecho de forma de adaptarse a la nueva realidad. Buen ejemplo de ello es la ley reformista que actualmente se observa en varias provincias de Argentina, que adapta sus códigos, tanto civiles como penales, a los nuevos cánones de la justicia. Es importante destacar el gran papel que juega la oralidad en esta reforma, que fue sacada del olvido y hoy es la heredera de las reformas procesales. Estoy convencido que la realidad está en la puerta de entrada del escrutinio social a los estados judiciales, un pedido que se venía repitiendo desde hace años y que por fin fue escuchado. La realidad, de la mano de la inmediación, permite a la ciudadanía conocer no solo el contenido de las resoluciones judiciales, sino también el procedimiento, la forma en que estas decisiones son tomadas. Eso brinda transparencia, credibilidad y legitimidad al Poder Judicial, elementos necesarios para superar la crisis que mencioné anteriormente. Por supuesto, la mera adhesión de procedimientos orales no alcanza. Ello debe acompañarse de otro elemento fundamental, en el lenguaje claro y accesible. En efecto, no podemos pretender cambiar el modo en que administramos justicia si no cambiamos nuestro lenguaje, que no es que más ni menos que la forma en que nos comunicamos con la sociedad. Tenemos que renunciar de una vez en la redacción y comunicación de nuestras sentencias, la terminología técnica compleja, gracias a que desaparecieron las frases en latín, cuando no también en otros idiomas, y lenguaje rebuscado a los que somos tan afectos los abogados, pensando que ello denota de alguna manera la profundidad de nuestro conocimiento. Por el contrario, el lenguaje claro y accesible solo puede ser utilizado por aquellos que dominan al detalle el complicado arte de juzgar. Esto no significa de ninguna manera renunciar a la excelencia académica ni al conocimiento científico, el cual la ciencia jurídica debe aportar. Al contrario, siempre he recalcado la importancia de la capacitación de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Esa capacitación no debe ayudar a ser capaces de comunicar las decisiones judiciales de manera y de tal modo que puedan ser cabalmente comprendidas por aquellas personas a las cuales nos dirigimos. Todo esto implica una reunificación del rol del juez en la sociedad moderna, como intérprete de una realidad cada vez más cambiante y volátil. La reconciliación del Poder Judicial con la ciudadanía constituye un objetivo de innegable importancia en estos días y para el cual tenemos que ser capaces de hacer una correcta lectura del contexto en que vivimos al respecto. Siempre útil recordar las palabras del maestro Moreno, que afirmaba que el juez no es un fugitivo de la realidad, está inmerso en ella y no puede dejar de computar el clima económico y social, circunstancias generales que actúan en los fenómenos del tráfico. Es por ello que esa línea progresista, que no debemos mirar con recelo ni indiferencia el proceso de reforma judicial que se debate en el Congreso Nacional en estos días
y en líneas generales busca ayudar a la superación de la crisis que desde hace bastante tiempo afecta al funcionamiento de la justicia federal penal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia, que propone además la bonificación de fueros contenciosos administrativos, federal, civil, comercial, federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hemos sido testigos de la complicación y por eso que ha generado durante décadas el funcionamiento de los fueros penales en la capital federal. Y ya han existido anteriores intentos de reformar dicho fuero, hasta ahora sin éxito personalmente. Creo que el nombramiento de más jueces con competencia federal en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma ayudará a descongestionar un sistema que se encuentra casi al borde de la saturación y que ha perdido la confianza de la gente. El enorme protagonismo mediático que adquirieron muchos jueces penales de la capital federal debe ser visto como una situación patológica y anormal, no como un modelo a seguir. El papel del juez, si bien no puede limitarse a las cuatro paredes de su despacho, tampoco puede entenderse hasta el punto que adquiere un protagonismo inusitado en los medios de comunicación. Por motivo, la ampliación del número de jueces descomprimiría la situación anónima y permitiría que los procesos sean más rápidos y eficaces, al mismo tiempo que diluirá la sorpresa sobre los magistrados, permitiéndoles que tomen sus decisiones reflexionadamente en sus despachos y no frente a la cámara de televisión. Por esto quiero decir que la reforma presentada carezca de eficiencia. Simplemente pide un voto de confianza para poder mirarla con buenos ojos. Que el miedo a lo desconocido, la inercia de la costumbre, no sean las relaciones de pilares de resistencia al cambio, que necesitamos y procuramos dejar de lado recelos y temores, y abordar la reforma judicial con seriedad y compromiso, y no utilizando cuestiones políticas que son totalmente ajenas a la intención, creo yo, de la reforma del fuero federal que de hace años se viene necesitando en el país, y fundamentalmente relacionada al tema de la lucha contra la droga, la necesidad del nombramiento de más jueces federales con influencia exclusiva penal y no que tengan una lectura amplia de distintas materias. Como magistrados judiciales, tenemos mucha experiencia y conocimiento que aportar para que esta reforma llegue a un buen puerto y sea implementada adecuadamente. Por supuesto, también pesa sobre nosotros el deber de enmendar las deficiencias que advertimos y de denunciar, si lo hubiera, intento por menoscabar la independencia del Poder Judicial y que pueda introducirse bajo el pretexto de la reforma mencionada. Este proceso de cambios es una buena oportunidad para mostrar a la sociedad un modelo saludable de gobierno, con una relación fluida entre los tres poderes y con funcionarios públicos comprometidos en el bienestar general. Tenemos que trabajar entre todos, como lo venimos haciendo desde hace muchos años, desde la Junta Federal de Corte y los poderes judiciales provinciales, para que este proceso de cambio no quede en el plano de una mera expresión de deseo. Es nuestro deber adoptar una visión proactiva que no solo conserve la variación social, sino también ser capaces de adelantarnos a ella y proponer soluciones adecuadas y novedosas, cuando la función pública es ejercida con compromiso y responsabilidad, con dedicación, esfuerzo, se llegan a resultados satisfactorios y beneficiosos para todos. Y creo que la situación epidemiológica actual puede dar una buena cuenta de eso. La pandemia del virus del COVID-19 representa un enorme reto para el sector público, que en el propósito de hacer frente a los desafíos que conlleva, supo aunar los esfuerzos de todos los poderes del Estado, en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal. En este contexto, la mayoría
de los protagonistas se unieron y dejaron de lado sus diferencias sin que ellos representen una renuncia a sus convicciones para encolumnarse detrás de un objetivo en común: proteger a la sociedad de los efectos nocivos de la pandemia. Tal vez podemos tomar este ejemplo y de una vez por todas y sin pandemia de por medio podamos establecer una república fuerte con instituciones democráticas consolidadas, un programa de gobierno a largo plazo. Demostramos que podemos unirnos ante la adversidad. Ahora solo nos resta poder unirnos en la calma y debatir las bases sobre lo que queremos. Continúa nuestro proyecto de país y muchas gracias por haberme escuchado. Perfecto. Rafa, vos planteaste al principio de tu exposición la situación real de las imágenes que los poderes judiciales tienen a nivel país, básicamente por la mala imagen de la justicia federal. Esto coincido 100%. Y planteaste también que tenemos que repensar la forma de relacionarnos con los otros poderes del Estado. Esto es muy interesante. Vemos todos los poderes judiciales del país hacemos un esfuerzo enorme para dar respuesta a la sociedad y siempre interactuamos con los otros poderes del Estado, pero me pareció muy interesante esto de repensar la manera en que el Poder Judicial empieza a relacionarse con los otros poderes. Primero, que es necesario e indispensable que haya una relación entre el Poder del Estado. Primero, por las tres funciones independientes que tenemos. El Poder Ejecutivo es el Poder Administrador, el Poder Legislativo el que dicta las leyes, y nosotros hacemos el control de constitucionalidad de los actos del gobierno, pero todos necesitamos en las provincias, que salvo San Juan, que tiene la autonomía financiera por tener la Constitución, las otras provincias finalmente dependemos de la buena voluntad del Poder Ejecutivo, los fondos que se destinan a los fines del funcionamiento del Poder Judicial. Pero eso yo creo que es que las cabezas del Poder Judicial, que somos nosotros, las Cortes, los superiores tribunales, debemos exigir en forma de negociación con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y si no, hacerlo públicamente, que con estos fondos disponibles para el Poder Judicial no podemos cumplir con la misión que nos establece la Constitución. Por eso yo creo, y lo he dicho y lo he practicado en mi provincia, indudablemente que me ha tocado presidir la Corte de la provincia de Santa Fe, los 20 años que estoy yo, 13, 14 años, siempre ha habido algunos conflictos con el poder, con otros poderes, pero bueno, hemos hecho también un factor de educación y de capacitación y delegado con los gobernadores de turno en el sentido de que si son tres poderes distintos, pero no son, la función de poder es una sola, las otras son tres funciones. Necesitamos consenso y acuerdo entre las partes para llevar adelante el Estado de Derecho, llevar adelante el funcionamiento normal, el funcionamiento de no solo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Nosotros, por ejemplo, la Constitución de la provincia de Santa Fe, tenemos iniciativa constitucional para los temas relacionados al Poder Judicial. Y eso hay que usarlo. Luchar fundamentalmente, sabemos que la base de la independencia del Poder Judicial es la movilidad, la tangibilidad de los sueldos y la autonomía financiera. Que venimos hablando de esto, yo ya llevo 20 años en la Corte, estuve 11 años camarista y juez, integré, presidí la Federación Argentina de la Magistratura y todos estos temas los venimos hablando desde hace mucho tiempo, la autonomía financiera, porque si no tenemos, como se dice, en la espada y la plata, se hace difícil. Pero yo creo, y además hay que entender la crisis, yo me he pasado recorriendo las gobernaciones de todas las provincias, no de ahora, sino de antes, la intervención a Corrientes, la intervención a Catamarca, a Santiago de Estero, a Tucumán, ¿cómo se llama? Tratando de solucionar el problema
Pero indudablemente que la gravedad económica, cuando uno se presenta a un gobernador y el gobernador empieza, yo tengo esto, lo otro, bueno, lo que hay que hacer es entender a los gobernantes cuál es, que es indispensable un poder funcionar independiente. Para que sea independiente, tiene que tener elementos para poder funcionar como corresponda. Y le deben dar la creación en el juzgado donde son necesarios, donde hay una acumulación de expedientes de trabajo que superan a los jueces. Bueno, todo eso es función de nosotros como cabeza de poder, hacer entender no solo a los poderes políticos, sino también a la sociedad para que sepan si hay falencia, por qué eso no hay la falencia. Por un lado, la doctora Claudia Misaguar pregunta sobre la relación con los ministerios públicos y la Corte cuando están separados o son autónomos. Y dice de los ministerios públicos porque esto es nuevo para algunas provincias. Bueno, hay dos sistemas, uno que son organismos de poder, como en el orden nacional, como se llama, que integran el orden nacional, integran el Poder Judicial. En la provincia de Santa Fe también hay un ministerio público, hay una defensa pública, están dentro del Poder Judicial, tienen autonomía de funcionamiento, pero están dentro del Poder Judicial. En otras provincias son órganos de este poder, no integran el Poder Judicial. Entonces, y además hay que tener en cuenta que estos ministerios públicos, lo que es la política criminal, la fijan ellos. A nosotros, caso particular de Santa Fe, estamos con nuestro control los jueces, pero la cabeza de la acción es el fiscal. El fiscal y el fiscal general es que fija la política criminal. Yo creo que es preferible con la autonomía que estén dentro del Poder Judicial, porque van a tener más garantía de funcionamiento que si son órganos de nuestro poder y dependen a veces con una gran influencia del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son los límites a los fines de habilitar el control vía proceso de amparo de los actos de los otros poderes del Estado? Bueno, yo decía ahí que una de la función más importante nuestra también para defender nuestra independencia es saber manteniéndonos en nuestra competencia. La crisis económica, la gente por necesidad muchas veces viene a pedir soluciones al Poder Judicial que pasan por otros poderes del Estado, o sea, Ejecutivo y Legislativo. Quieren que los obedezcamos, que les demos un entierro necesario, el tema de salud y un montón de cuestiones que por ahí estamos siempre en el límite, muchas veces por querer solucionar el problema de la gente, porque son problemas serios, son problemas que necesitan inmediatez, solución rápida. Muchas veces estamos rayando funciones de otro poder del Estado. Eso no quiere decir de que nos queramos sacar la responsabilidad. Al contrario, queremos colaborar y a veces cuando no podemos solucionarlo, por lo menos indicar a dónde deben concurrir para pedir la solución del tema. A propósito de lo que estaba comentando respecto de los emolumentos de los jueces, cuando tenemos las leyes que aseguran nuestros haberes y los poderes políticos amenazan con derogaciones, con modificar leyes de jubilación, ¿cómo sugiere debatir públicamente esos embates? Bueno, yo vengo, o sea, la provincia de Santa Fe, nosotros conseguimos el equiparamiento de la justicia nacional, nuevamente porque nos había separado a partir del año 1993. A partir de que apareció la justicia nacional, en esta provincia nunca hubo ningún conflicto de cuestión salarial, ya sea para empleados, funcionarios o magistrados. Indudablemente que esto nos costó
¿cómo se llama? Una serie de amparos y tener repercusión personal. Como por ejemplo, postergarnos en ascenso porque éramos amparistas. En el caso particular mío, por mi presencia, en el caso particular mío, por ser, diríamos, el presidente del Colegio de Magistrados, de la cabeza visible. Nosotros cuando cobramos una vez un amparo, siguiendo el criterio de Nonino Perón de la actualización de los sueldos, el gobierno de la provincia nos sacó una solicitada diario para tirarnos la gente encima. Pero lo que hay que dejar bien en claro que esto, que la necesidad de que los jueces, tanto en actividad como en jubilación, deben tener una capacidad económica necesaria para vivir dignamente. Y hay que tener en cuenta, que ustedes saben mejor que yo, que los jueces lo único que podemos hacer, aparte de lo nuestro, es tener alguna cátedra. Algunos abusan de esto, que también sería inconveniente de dedicación, dejar un poco lo académico y dedicarse a lo judicial. Bueno, es una discusión externa que la tenemos en todos lados.